última semana Colombia ha vivido momentos de crisis con atentados terroristas en el suroccidente del país, ataques armados en esa zona del territorio nacional y amenazas a los candidatos presidenciales. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro dice que no hay un caos de la seguridad. Justamente la seguridad es el tema en el que nos queremos centrar esta semana para esta entrega de Indecisos. Bienvenidos, los saluda David Aponte, acompañado como siempre por Winnie Rodríguez, que hoy nos trae un invitado muy especial para abordar este tema de la seguridad. Winnie, ¿cómo vas? Aponte, todo muy bien, como siempre, un gusto saludarte y también a quienes nos acompañan. Así como lo mencionas, hoy nos acompaña un invitado muy especial. Está con nosotros Carlos Arias, consultor de psicología en psicología y comunicación política desde hace más de 15 años, doctor en psicología y experto en opinión pública. Actualmente es profesor de la Universidad Javeriana. Carlos, bienvenido. Bien, muchísimas gracias por esa lectura de Gomasaje. Chévere estar aquí, chévere estar con la audiencia de Pulso. Esperemos que a la gente le guste y sobre todo que entienda y que apropie de este tipo de cosas, porque son los indecisos los que determinan el camino del país en mayo y en junio. Bueno, hablando de indecisos, pero un poquito más acerca de la seguridad, que es un tema que yo creo que es fundamental para que ellos tomen una determinación. Carlos, ¿cómo describiría hoy la situación de seguridad a un mes exacto de las elecciones? La situación de seguridad es caótica. Esto no es un juego de niños. Esta vaina está muy berraca y no está berraca porque, entre comillas, los medios de comunicación vayan y exterioricen o muestren en sus portadas y abran sus agendas de noticieros o en sus redes sociales siempre estén publicando los ataques y las masacres. Es porque verdaderamente hoy tenemos una duplicidad de masacres. Es decir, hace 10 años teníamos un número de masacres y hoy tenemos el doble. Para que se hagan una idea, hoy tenemos 49 masacres registradas por una organización que se llama Indepaz, que anteriormente era el carbón de leña para que en el 2022 algunos indecisos dijeran nos están matando. Entonces, esto no es un cuento, esto no es carreta, este no es un invento de los medios de comunicación o de la oposición. Realmente el país está viviendo una crisis de seguridad, no solamente en las regiones, sino en las capitales de departamento y en las ciudades. Bueno, Carlos, ¿y esto que está sucediendo, qué efecto tiene en los votantes y puntualmente sobre esta población indecisa? Mire, es el nombre, y les decía antes de que empezáramos el programa, el nombre es una berraquera. ¿Por qué? Porque indecisos son los que deciden el voto y son los indecisos los que, entre comillas, son más permeados por estos temas de seguridad. ¿Por qué? Porque las barras bravas, es decir, los que están con un extremo ideológico y con el heredero de ese extremo ideológico y los que están en el otro extremo ideológico, ya sea con una paloma o con un tigre, los que están en el centro, los que aún no están en esos extremos, son los que son más permeados por estos fenómenos de inseguridad. ¿Por qué? Porque los que están con el heredero del actual gobierno, ¿sí?, independientemente de lo que pase en seguridad o en inseguridad, lo van a legitimar y lo van a validar, lo van a justificar. Y los que están al otro lado, pues lo van a criticar claramente. Y en algunos casos lo van a exacerbar. Los que están en esta franja, los indecisos, son los que son más permeados por esto. ¿Por qué? Porque hay fenómenos en psicología, que son los fenómenos de aislamiento social, en donde básicamente, y los efectos del carro ganador. Explico el primero, el carro ganador. Significa que la gente que ve estos fenómenos de inseguridad dice, uy, esto está muy tenaz, esto está muy miedoso, tenemos que votar por aquel que pueda controlar el tema de la inseguridad y, congelar o mitigar los riesgos que hay hoy en diferentes regiones. Y por el otro lado, ¿sí?, el tema del aislamiento es que yo hago de cuenta que no pasó nada y me aíslo de la realidad y termino votando por el heredero. Por eso estos fenómenos de inseguridad no le permean a los extremos, le permean más a los del centro, a los indecisos. Bueno, hablando de la población, hay gente que sí está definida por un extremo, está definida por el otro, y hay gente que está indeciso, y justamente en este espacio nosotros queremos darle voz a esa gente. ¿Me parece, profe, si vemos los testimonios de gente que ha recogido que hemos recogido a lo largo del país, para que nos cuenten un poco si están decididos, si están indecisos y qué percepción tienen en materia de seguridad? Vale. Por favor. ¿Ya están decididos los colombianos por qué candidato quieren votar o siguen indecisos? Nos vinimos para Valledupar a preguntarles eso y cómo se sienten en percepción de seguridad. Vamos. Ya estoy definido, ya tengo mi candidato. Todavía estoy indecisa. Pues estoy decidido ya por uno. Aún estoy indecisa. Estoy decidida. ¿Cómo se siente usted en términos de seguridad aquí en Valledupar? ¿Cuál es su percepción de seguridad? Yo creo que hay fallas no a nivel local, sino a nivel nacional.
Muy inseguro, uno camina por las calles de Valledupar, o sea, en zozobra. No solamente en Valledupar, todo Colombia está igual. Me pareció tranquilo en estos momentos, ahora pues porque tenemos el Festival Vallenato, pues creo que por eso hay más seguridad en estos momentos, pero sí he escuchado que hay momentos de inseguridades pues como lo hay prácticamente en todo el país. Pues acabamos de venir del desfile y fue totalmente seguro, pues siento que las personas andaban normal y no se vio nada de violencia, nada de una situación como tal, no. ¿Le crea la paz total? No, Yo siento que el reglamento de la paz no ha funcionado, porque todavía estamos, o sea, en guerra, o sea, nos sentimos inseguros. Todavía no está como un 50-50, todavía no está total. Pues yo digo que está ahí dando sus pasos, poco a poco. Yo creo que sí hay que entrar como más que todo como a hablar también con la ciudadanía, porque siento que son personas que se sientan a hablar, pero no escuchan como a los que realmente sufren como de este tipo de situaciones. ¿Qué propuestas de seguridad harían que usted dijera, yo quiero votar por ese candidato? anhelo la seguridad democrática. Que nos protegerían más, o sea, que nos tuvieran más vigilancia, que tuviéramos más acompañamiento, porque siendo Valledupar una capital es muy insegura para uno como estudiante. Pues que cumpla como tal el proyecto, o sea, lo que realmente, pues digamos, paz total continúe, por decir algo, que se realice. Refuercen la seguridad también alrededor de las universidades, colegios. Que haya más policía, más recursos para que de pronto ellos estén como en el tema del cuidado también del ciudadano. ¿Y usted ya se decidió por quién va a votar o aún está indeciso? Lo leemos en los comentarios. Bueno, a Valeria muchísimas gracias, se fue a Valledupar, consiguió unos testimonios bien importantes y hay de todo, profe, ¿cómo la ve? Bueno, varias cosas y es importante que la gente entienda esto. Los fenómenos de indecisión estudiados en la psicología por décadas en diferentes países y en Colombia confirman que la gente toma su decisión de voto, ojo, toma su decisión de voto incluso faltando 2 o 3 días. El 2 o el 3% en Alemania ha señalado que la decisión de voto se toma en la urna. Entonces, todo lo que sucede en estos 3 o 4 semanas de campaña es fundamental para que la gente tome su decisión y deje de ser indecisa y tome el candidato que más le guste. Pero los fenómenos de opinión pública y de psicología ya han investigado el tema de los indecisos y se confirma que, como le digo, la gran mayoría de la gente ya ha tomado posición, es decir, los votos duros, los extremos. Y los indecisos empiezan a formar su criterio en las últimas 3 semanas. Es decir, hay una franja aún más compleja que son los jóvenes que terminan tomando la decisión horas antes. Bueno, y yo tengo que retomar una columna que el profe había escrito para La Silla Vacía hablando sobre las decisiones justamente. Y en esta recopilación que veo que hace Valeria veo bastantes emociones ahí. Veo algo de rabia, algo de incertidumbre, veo algo de miedo. Primero, ¿qué tanto puede influir el miedo en la decisión de voto y el miedo puede influir en esta elección? Uy, este es un tema que a mí me apasiona, me solla un montón porque determina todo. Las emociones determinan los comportamientos de consumo, de compra y de elección en todo. Es decir, usted puede encontrarse con su pareja o usted puede tener diferentes opciones de pareja si usted es soltero, es decir, es indeciso. Y comúnmente usted toma la decisión no porque el que tenga mejor prospecto de vida o que sea tenga mejor trabajo o que sea más juicioso y te llame más seguido y no te apague el celular. Terminas tomando tu decisión de con quién te cuadras o con quién tienes un cuento porque te genera una emoción. Y esto sucede en todo. La gente que compra un vehículo, por ejemplo, no compra el vehículo porque el carro tenga no sé cuántos caballos de fuerza o porque tenga 17 airbags o 5 cinturones de seguridad. Termina tomando la decisión porque ese vehículo le genera una emoción aspiracional, de lujo, de consumo conspicuo, hedónico, no sé. Lo mismo pasa con las votaciones. La gente toma decisiones por candidatos, sobre todo en elecciones uninominales, que son en elecciones uninominales, paréntesis, alcaldías, gobernaciones y presidencia, ¿sí? Termina tomando su decisión por el candidato por la emoción que ese candidato le transmite o le genera. Es decir, podemos tener un candidato que tenga un excelente programa de gobierno, ¿sí? Pero si el candidato no genera emociones, no va a funcionar. ¿Eso qué significa? Que hay unas emociones que
dependiendo del candidato y sobre todo dependiendo de las audiencias, son más llamadas a la actitud o al comportamiento. Para cerrar, hay unas emociones que generan actitud y hay unas emociones que generan comportamiento. Una de las emociones que genera comportamiento, acción, es el miedo, la ira y la rabia. El amor, la esperanza y la alegría también generan acción, pero son más en mediano plazo. Entonces, el candidato que logre construir una emocionalidad alrededor del miedo y la indignación y que la combine con esperanza y amor, gana. ¿Y en este momento hay mucho miedo? Sí, hay mucho miedo por la pregunta inicial, porque hay mucha inseguridad. Si no hubiese tanta inseguridad, el miedo estaría mucho más bajito y el miedo dejaría de ser ese leitmotiv, ese apalancamiento de comportamiento electoral. Y de nuevo, en ese punto de seguridad, entonces ya vámonos al lado de los candidatos. ¿Cuáles son esos tipos de candidatos que se fortalecen cuando ocurren estas cosas? Miércoles. Difícil hablar de nombres, pero bueno, vamos a lanzarnos a la sin nombres. Tenemos de tipos de candidatos. Listo, tipos de candidatos. Hay candidatos que desde su comunicación no verbal, paréntesis importantísimo para la audiencia. Hay un psicólogo suizo que se llama Albert Meridian. Albert Meridian hizo investigaciones en 1980 y confirmó, y se ha confirmado a través del tiempo, se ha legitimado y se ha confirmado esto a través del tiempo, que la gente que utiliza una comunicación no verbal tiene el 67% de asertividad y persuasión. Es decir, es más importante lo que no dices que lo que dices. Entonces, si un candidato utiliza una emocionalidad importante, si comunicación no verbal es fuerte o es expresivo, logra cautivar más audiencias. Y en este momento, ahí en la contienda, hay 3 candidatos opcionados según las encuestas, no según indecisos o pulso o yo. Y esos 3 candidatos, de esos 3 candidatos, hay uno que maneja mejor la emocionalidad que otros. Y hay uno que tiene mejor expresión que otros. Y hay otro que transmite una emoción incluso desde toda su comunicación digital, porque hoy las campañas son digitales. Mi investigación, la que usted señalaba, La Silla Vacía, hace un ejercicio durante 5 años en donde yo estudié emociones políticas en escenarios digitales. Y hoy tengo una clasificación de emociones que está avalada por American Psychology Association, APA, que establece cuáles son las emociones que a partir de los discursos, análisis de discurso, pueden ser provocadoras de comportamiento electoral. ¿Y cuáles son? Uy, berraco. Esto se llama el secreto de las galletas Nobel. Ya la gente de la audiencia no creo que sepa cuál es el secreto de las galletas Nobel porque era un comercial muy viejo. Pero básicamente el toque secreto o el secreto está en 12 emociones. ¿Cuáles son esas 12 emociones? Son emociones positivas o negativas en términos de arquetipo, ¿sí? En términos de clasificación, porque las emociones no son ni positivas ni negativas, es lo que se genera a través de las emociones, pero para no irme por las ramas, la ira, la rabia, el miedo, la indignación, la alegría, la esperanza y, ojo, la pasión. La pasión es una emoción que detona todo el comportamiento. Si a usted le genera pasión, es brutal lo que puede llegar a ser. ¿Y hay algún candidato, o hay algún caso que logre condensar todas esas emociones? Claro. Yo me voy a salir a donde usted me quiere llevar, porque no quiero hablar de candidatos en Colombia. Casos fuera. Y esto no tiene que ver con izquierda, con derecha. Sí. ¿Sí? Esto es, Donald Trump genera emoción, genera un fervor. Asociado en algunos casos al miedo, sí. Barack Obama generaba un fervor, generaba una emoción. ¿Por qué hay candidatos que uno dice, este tipo me duerme? Por ejemplo, en Colombia hay uno que ha repetido 3 veces, este es su tercer intento, yo creo, espero, ruego a Dios que se duerma o que de verdad no vuelva a aparecer porque rompió la posibilidad de un centro político de tener el poder. Pero este candidato no emociona, ni en su comunicación no verbal, ni en su comunicación verbal. Y claro, la justificación de algunos políticos y de sobre todo las barras bravas es, no estamos buscando un payaso, no estamos buscando un jefe de entretenimiento, ni un recreador, ni un DJ. Estamos buscando un estadista que maneje el país. Sí, eso desde el discurso racional es absolutamente válido, pero el discurso emocional no funciona. Profe, ahora que menciona casos como el de Trump, como el de Obama, pues bueno, también quiero preguntar por qué hay casos en los que quedan candidatos que no emocionan. Estoy pensando en Biden. De pronto, Santos. Hay buena pregunta, qué interesante pregunta. Claro, Biden no generaba emoción en su personalidad política, en su imagen política, pero el Partido Demócrata lo que logró construir en él fue una emoción muy poderosa en los Estados Unidos y está asociada al miedo, y es lo que representaba el otro.
Por eso te decía, el miedo es un movilizador que puede llegar a funcionar no solamente a favor del candidato, sino utilizado en contra del candidato. Entonces, si yo logro establecer que este señor genera mucho miedo, puedo ganar sin que yo genere tanta emoción, básicamente. Bueno, yo vuelvo a traer el tema hacia las campañas actuales y la pregunta es, ¿qué tan priorizada está la seguridad en estas campañas que estamos viendo? Porque no sé si eso ha sido algo que empieza a sonar por lo que ha pasado últimamente, o ya haciendo un análisis de lo que ha venido siendo la trayectoria de los candidatos, ha sido algo realmente priorizado, y pues teniendo en cuenta que eso es determinante para estos indecisos, pues ¿cómo está? A ver, indecisos millennials o centennials o X, Y, Z, ya no sé cuántas generaciones hay. La seguridad ha puesto y quitado presidentes en Colombia en los últimos 25 años. ¿Sí? Desde Álvaro Uribe Vélez, que hablaba de seguridad democrática, hasta Gustavo Petro, que habla de paz total, que entre comillas es seguridad. Entonces, el tema de la seguridad no es un tema de esta campaña, es un tema que viene hace mucho tiempo. Lastimosamente, Juan Manuel Santos había logrado de alguna forma que el tema de la seguridad se disipara alrededor de la conjunción de un acuerdo de paz que para algunos estaba mal hecho, para otros estaba bien hecho, que tuvo muchos errores que los estamos pagando, pero que de alguna otra forma le cambió el rumbo al discurso político en Colombia y al discurso de las campañas. Lastimosamente, este gobierno, y lastimosamente, yo ahí sí voy a tomar partido, lo digo yo, no lo dicen los indecisos de Pulso, lo digo yo, este gobierno volvió al tema de la seguridad un eje fundamental de la campaña electoral. Y lastimosamente hoy la inseguridad que vivimos y que comentábamos al principio del programa deja ver que hoy el candidato que pueda comprometerse con la seguridad y que pueda ser creíble en su discurso y emocionado alrededor de sus promesas de seguridad tiene mucho ganado. Justamente sobre esto, entonces, ¿cuáles serían propuestas de seguridad serias y propuestas de seguridad que solamente buscan votos? Una propuesta de seguridad seria es acabar la paz total, ¿sí? El discurso de la paz total se debe acabar o se debe modificar, y se debe modificar radicalmente. Por eso arranqué con el acabar, porque cuando digo que se debe modificar radicalmente es que hoy la paz total para nuestra audiencia no tuvo un marco jurídico. No voy a entrar en tecnicismos, simplemente señalarles que, por ejemplo, en el 2023, Danilo Rueda, el excomisionado de paz de este gobierno, firmó y acreditó al MC las disidencias de las FARC que hoy tienen órdenes de captura, que hace una semana casi acaban con el Cauca, con el Valle del Cauca. Lo dijeron, que ellos fueron los que lo hicieron. Les dio libertad y les dio estatus político, y sobre todo la paz total hizo que se replegaran tropas en diferentes regiones del país y generó complicidad entre actores políticos y la guerrilla. Y esta forma de entregarle el territorio al país ha generado anarquía y ha generado que muchos grupos armados al margen de la ley hoy sean los dueños de territorios en términos políticos, económicos y sociales. Es decir, son la ley en muchos pueblos. Y esto es gravísimo. Entonces, creo que no sé si con esto respondo tu pregunta y voy un poco más allá. Hablando de paz total, profe, quisiera que viéramos las declaraciones del presidente Gustavo Petro diciendo que no hay un caos de la seguridad en el país. Los temas se llaman seguridad. Quien está matando más en Colombia en este momento, que tiene una tasa que es similar a los promedios del gobierno Santos después del proceso de paz con la FARC, luego funcionó, redujo la tasa de homicidios a lo que había antes, y ese promedio que alcanza Santos al final y el de Duque es el mismo que se mantiene en este momento. No hay un caos de la seguridad como se anuncia, que es el más bajo desde 1993. Entonces, queremos, porque en esta fase de la violencia es el narcotráfico, la cocaína y la economía ilícita del oro, por ajustes de cuentas, por guerras entre los grupos mafiosos, el que tiene todavía la misma tasa de homicidios que los gobiernos que nombré después del proceso de paz. Mire, esta pregunta tiene tan de fondo como de ancho como de largo, es una pregunta muy compleja, pero para no irme por las ramas, el presidente miente, y el presidente miente sin datos, y miente con la retórica del humo que nos tiene acostumbrados,
¿Y por qué digo que tiene tan de fondo, tan de ancho la pregunta y la respuesta? Porque lastimosamente estamos frente a un presidente que tiene una psicopatía. Y lo digo con todo el conocimiento de causa. El presidente es mitómano, además de ser misógino. Pero ese es otro tema de otra pregunta. El presidente miente compulsivamente y lo peor de todo, y es porque es una psicopatía, porque el mitómano se cree sus propias mentiras. El presidente cree de verdad que la paz total fue un éxito. Cree de verdad que el número de masacres que ha aumentado en Colombia y la presencia de grupos armados al margen de la ley que ha confirmado Amnistía Internacional, Indepaz y OIM es culpa del narcotráfico. No es culpa de que replegó las tropas, es culpa de que permitió economías ilícitas. Incluso, al parecer, las auspició con complicidad de su hermano que fue a la picota al inicio de su gobierno en el llamado Pacto de la Picota. Segundo, Isabel Zuleta, una de sus senadoras, se fue a la cárcel de Bello, en donde hay confirmadas rumbas y parrandas, y sacó a los delincuentes y los puso en una tarima en la Alpujarra. Entonces, el presidente miente, y lo peor es que miente con todas las pruebas visuales y de datos, no solamente de organismos internacionales, sino que la gente los puede comprobar. Una conclusión entonces sería que esto le está pasando factura al gobierno. Sí le está pasando factura al gobierno, pero digamos, es muy buena la pregunta, Heidi. Le está pasando factura al gobierno por un lado, y también de alguna forma está permitiendo que el gobierno, en complicidad con los actores sociales y políticos de algunos territorios, pueda sacar adelante votaciones. Y quiero dejarlo esto muy presente. El 58.1% de la última encuesta de una encuestadora bien reconocida confirma que en esas zonas es donde más se apoya a Iván Cepeda. Pero, a ver, le pasa factura, pero no le pasa factura, porque de todas formas la política que garantiza continuidad, bueno, la candidatura que garantiza continuidad a estas políticas, pues está punteando en las encuestas, y le quiero preguntar entonces si esta estrategia suma o le resta confianza a los votantes, sobre todo a los que ya están definidos por esa política. Bien, David, en el votante duro e indecisos, en el votante duro del extremo ideológico del heredero de Gustavo Petro, ¿sí? Claramente esto genera confianza. ¿Por qué? Porque la paz total ha traído de alguna u otra forma beneficios a algunas zonas. ¿Cuáles beneficios? Beneficios en donde ciertas economías ilícitas y ciertas situaciones económicas y de contratación pues son de libre albedrío. Es decir, la contratación en algunas de las zonas del país está siendo muy tranquila para esas personas que, digamos, están cercanas a la paz total. Bueno, y uno cómo, a ver, en este escenario, uno cómo mide el éxito o las carencias de la paz total. Claudia López decía algo muy interesante en el debate reciente de RCN. Infraestructura, que ya estaba mencionando, que Álvaro Uribe desmovilizó a miles de paramilitares, Juan Manuel Santos desmovilizó a miles de guerrilleros, pero uno no ve nada en términos ni de desmovilización ni de capturas en términos de la paz total. Yo lo había mencionado en algún momento y de pronto lo hice demasiado rápido y no lo profundicé. La paz total fracasa entre muchos aspectos porque no tiene un marco jurídico. ¿Qué significa un marco jurídico para nuestra audiencia? Y es que las personas que participaron en la paz total nunca se comprometieron ni a desmovilizarse, ni a entregar armas, ni a desestructurar sus estructuras militares. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque nunca el gobierno tuvo la profundidad en el trabajo ni en el proyecto de la paz total de entregarle garantías a estas personas para que se desmovilizaran. Caso diferente a lo que pasó con Juan Manuel Santos y lo que pasó con Álvaro Uribe Vélez, con todos los errores que los dos procesos llegaron a haber tenido, ¿sí? Mucho más el de Juan Manuel Santos en mi mirada, ¿sí? Porque pues lo de paramilitares, uno ve otro tipo de formas de paramilitarismo hoy en día. Entonces, no hubo ese proceso para que se desmovilizaran porque no hubo una garantía jurídica para que lo hicieran. Entonces, si yo no tengo garantías legales para desmovilizarme, pues yo sigo delinquiendo. Y no solamente sigo delinquiendo, sino que amplío mi radio de delincuencia y aumento en tropas. ¿Por qué? Porque lastimosamente este gobierno, que para mi mirada fracasó en el tema de desarrollo económico, lanzó a muchos jóvenes que no tenían nada a las Fuerzas Armadas ilegales
porque ahí tienen un sustento. Y además de eso, bueno, a los que no los llevó a las Fuerzas Armadas ilegales, los llevó al activismo y los llevó a las redes sociales. Y los llevó a casos como el de Juliana Guerrero, que yo sé que no me estás preguntando de eso, pero es, digamos, siempre lo dejo mencionado y es como el gran ejemplo de personas que no tienen la cualificación en ningún tipo de nada, de criterio, ni profesional, ni nada, para llevar a cargo un cargo público. Desde este rol de estratega, ¿cómo se cautiva a esa audiencia indecisa con propuestas de seguridad? Y justamente para que esta población indecisa diferencie entre lo que es me están cautivando, me están hablando muy bonito y otro O me están que dando es, carreta. O me están dando carreta. Bien, listo. Lo más importante en esto son los estudios de comportamiento electoral y los estudios de percepción. Y cuando yo hablo de estudios de percepción no hablo de encuestas. Las encuestas miden la favorabilidad y la intención de voto y el reconocimiento, como entre comillas la gente la reconoce. Una encuesta bien hecha lo que hace es estudiar los sistemas de creencias y sobre todo las emociones asociadas a esos comportamientos. ¿A qué me refiero puntualmente? Tú me dices, ok, ¿cómo lo convenzo? ¿Cómo convenzo al indeciso de la seguridad? ¿Qué tipo de indeciso eres? ¿Eres un indeciso urbano? ¿Eres un indeciso rural? ¿Eres un indeciso de entre 30 y 40 años? ¿Eres un indeciso entre 40 y 50 años? ¿Esos 30, 40 o 40, 50 están en Bogotá, Medellín o están en Guateque, Cundinamarca? ¿O eres un indeciso de 20 a 30? ¿Qué tipo de indeciso eres? Entonces, dependiendo del tipo de indeciso que eres, yo construyo un mensaje y además de eso, hoy muy importante, establezco en qué plataforma te debe llegar el mensaje. Si eres un indeciso de 50 a 60 años, yo soy un indeciso de 50 a 60 años bien particular, porque yo no tengo televisión. Yo solamente tengo tabletas en mi casa, no tengo nada, todo lo manejo por digital, nada. Pero mis amigos del colegio ven Caracol, ven RCN, ven Pulso, ¿sí? Ven los canales tradicionales y los medios tradicionales, el mainstream, ¿sí? Ahí, digamos, la influencia está asociada a entrevistas, a columnas de opinión. Tengo un sobrino que no tiene 30 años, tiene 25 años, acaba de cumplir 25 años mi sobrino. Saludos, Nicolás. Me va a matar después de haber hecho esto. Nico solamente ve redes sociales y no tiene Facebook. Tiene Instagram, tiene TikTok y tiene Snapchat y tiene otras dos que no tengo ni idea, ¿sí? ¿Cómo se llamarán? Pero bueno, el asunto es que a él lo persuado de una forma diferente. Su lenguaje y su código es diferente. Incluso el tiempo de duración del mensaje es diferente. Con él tengo 15 segundos, 12 segundos, no tengo más. Y para no dejarlo solamente en la forma, sino en el fondo, en los sistemas de creencia, los estudios de percepción, es qué le genera miedo a mi sobrino, qué le genera miedo, qué le genera rabia, qué le genera indignación, qué le genera esperanza a la persona de 40 a 50, 50 a 60, de 20 a 30. Cuando yo tengo esto determinado, puedo construir estrategia. Ustedes como estrategas tratan de cambiar el sistema de creencias de la gente o miran por qué lado flaco, entre comillas, meterse. Gran pregunta. Los sistemas de creencias son muy difíciles de cambiar. ¿Hay posibilidad que haya sistemas de creencias que se transformen? Claro que sí, pero los sistemas de creencias no se transforman en el corto y muy difícilmente en el mediano plazo. Te voy a dar un ejemplo. David, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos necesitas? A cámara. ¿Cuántos años tienes? 36. 36 tú, Winnie. 29. Miércoles. Yo tengo 50. Estoy próximo a cumplir 51. ¿Usted conoce la ola verde? Claro que sí, sí. ¿Tú, Winnie? ¿La ola verde? ¿La verde? No. Ni idea. Bien, listo. Ahí está el tema de sistemas de creencias. Fue mi primer voto. Tu primer voto fue por la ola verde, sí, ¿no? Sí. Sí, el girasol. ¿Eso es Mocus? Sí. Mocus, sí, exacto, ok. Winnie. Perfecto. Ahora lo entiendo. Hoy Mocus no existe. Hoy el Partido Verde se lo tomó la izquierda. Ariel y Amaya se lo llevaron a la izquierda. ¿Sí? Y todo este contexto es para responder la pregunta. No se cambia el sistema de creencias desde el consultor. La movilidad social, las dinámicas propias coyunturales, políticas y sociales, incluso digitales, de transformación digital, son los que cambian los sistemas de creencias de la gente. Es decir, cambian lo que la gente cree. La gente creía antes que no todo vale, que los recursos son sagrados. Este gobierno confirmó que todo vale
y que los recursos no son sagrados. No fue el consultor el que cambió, o sea, no es el señor que sale a decir firme por la patria, no, para citarte un caso. No es él el que está intentando cambiarte la mente. Es que ellos llevaron, algunos actores políticos llevaron a que la gente cambiara y creyera ya en otras cosas. Entonces ya no se cree en una moderación. Aquí es o blanco o negro. O son ustedes o somos nosotros. Por eso el centro se diluyó. ¿Qué errores están cometiendo los candidatos en esa campaña al hablar de seguridad? Uy, maravillosa pregunta. Me siento como los políticos cuando les preguntan en algunos medios. ¡Qué buena pregunta! ¡Excelente pregunta! Gracias por preguntarme esto. No, eso ya me abre muchas dudas acerca de la pertinencia de las preguntas, entonces. ¿En qué están cometiendo errores? Fundamentalmente en lo que le enseñaban o lo que uno a veces enseñaba en las facultades de comunicación. No sé si lo sigan enseñando porque hace rato no había pregrado, pero el las WH, ¿no? Where, how, when, ¿cuándo, cómo, dónde, hermano? Vamos a acabar con las bandas delincuenciales. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Dígamelo. No, es que es muy fácil decir que vamos a sacar un decreto para mejorar la salud. Y todos lo podemos decir. Es más, yo puedo ser candidato presidencial y salgo a decirlo. ¿Qué decreto? ¿Cómo lo operativizo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Vamos a mandar un tren eléctrico desde Buenaventura a Barranquilla, hermano. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Voy a poner un aeropuerto internacional en la Alta Guajira. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Voy a acabar con las disidencias de las FARC. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Eso es lo que les está faltando a todos. Bueno, no a todos. Hay un par que lo está haciendo. Esa carencia de esas tres preguntas no puede obedecer también al hecho de curarse en salud y no quedar como un mentiroso, porque yo recuerdo un candidato que dijo que iba a acabar con el ELN en 3 meses. Sí, ahí está el punto. Y qué buena pregunta, David, y es, voy a acabar con el ELN en 3 meses. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahí está el cuándo. Y por eso fue tan importante y rimbombante esa propuesta, porque le metió una de las W, de las WH. ¿Cuándo? ¿Sí? Las otras. Si tú tienes un candidato que te pueda establecer esas preguntas de WH que son fundamentales, la gente come. La gente no vota por propuestas, no vota por programas, vota por propuestas que emocionen. Si la propuesta no emociona, ¿sí? Puede ser muy bien estructurada, pero no funciona. Les voy a citar un caso. Hace 4 años, Germán Vargas Lleras, quizá la persona que más conocía el Estado colombiano, un hombre preparado desde la cuna para ser presidente, nació en la cuna del poder, tenía el mejor programa de gobierno. Y el mejor programa de gobierno no lo he dicho por mí, lo evaluó la Universidad de los Andes, una de las mejores universidades del país, y el CESA. El mejor programa de gobierno, que incluso fue plagiado por otros. Y hoy algunos candidatos tienen, aparte de ese programa de gobierno, como el tema de las 4G, por ejemplo. ¿Por qué no gana Germán Vargas Lleras? Germán Vargas Lleras no gana porque no emociona. Y cuando emociona, sus emociones son adversas a su imagen pública. Entonces, ¿cómo se hace para traerse esos votos de los que ya están, digamos, decididos? No hay forma. No hay forma, o sea, No hay es forma. batalla perdida. No hay forma. En estrategia política, el voto duro se cuida. El voto mío, duro. O sea, si tú tienes un felino tatuado en tu brazo, yo no te voy a convencer nunca de que votes por el heredero. No voy a poder hacerlo. Entonces, en términos estratégicos, es un error mío como estratega determinarle recursos en una estrategia digital a ese segmento poblacional que tiene tatuado a un felino en el brazo. Eso es plata perdida. Hay batallas que... Por eso este programa me encantó el nombre, porque en las estrategias de comunicación, en los cierres de campaña, se le dedican es a los indecisos, no al voto duro. Se cuida el voto duro, pero la campaña va al indeciso. Ahora bien, uno de los grandes errores, esta sí me salió del alma, uno de los grandes errores de una de las 3 personas que hoy está punteando en las encuestas es que descuidó su voto duro por intentar cuidar el indeciso, por intentar cuidar o buscar el indeciso, descuidó su voto duro.
Porque la elección no es en junio, la elección es en mayo. Entonces, construyó una plataforma, eligió una fórmula vicepresidencial intentando ganarse el voto indeciso, pero no descuidó su voto duro. Y su voto duro se lo llevó, se lo arañó otro candidato. Cada día lleva su afán, entonces. Tal cual. Profe, hay alguien que me preocupa más que los indecisos. ¿Quién? Los decididos. No hay nada que hacer. Los decididos por no votar. Uy, qué pregunta tan compleja. Esa sí no es una buena pregunta, también es una pregunta, pero es compleja. Es una pregunta compleja porque los niveles de abstención en América Latina, en el mundo, son muy altos. ¿Por qué? Porque la gente ha entendido o ha creído, mejor, sistemas de creencias, ha creído que la política no es con ellos y que la política no es importante y que la política no importa. Y que la política es algo aburrido y que la política es algo que está por allá y que la política es corrupta y que la política es maligna y que la política, ¿para qué pienso en política si está Taylor Swift? ¿Para qué pienso en política si no he hecho el tren del día? ¿Para qué pienso en política? Por miles de razones. Entonces, en esa dimensión y en esa significación, las personas que no quieren votar hoy son la mayoría. En algunos casos, en otros países, ha venido disminuyendo. Ya no es la mayoría, pero en la gran mayoría de países es la mayoría. Es decir, para que tengamos una claridad, Colombia tiene 50 millones de habitantes. Tiene 22 millones 23 millones 22 millones 600 mil personas, es el dato exacto, aptos para votar y que van a votar según lo que, entre comillas, debió haberse crecido porque pues muchos pasaron a tener 18 años. Y somos 50. Somos 50. O sea, menos de la mitad de Colombia toma la decisión de quién es el próximo presidente. Y bueno, ¿y los estrategas cómo atacan ese sector poblacional? Eso es muy berraco, pero ahí hay una palabra fundamental que la conmueve todo, y es la cultura política. Si los candidatos y la política se sigue pensando como un fenómeno electoral y no como un fenómeno estructural de la democracia, los fenómenos de cultura política hacen que la gente siga pensando que no es importante votar y que no es importante la política y que no es importante la democracia. Profe, ¿y qué emoción siente usted que pesa más hoy? Hoy, a un mes de las elecciones. ¿El miedo, la rabia, el cansancio, la ira, la indignación? De acuerdo a este programa, al contexto de este programa, la seguridad sería el miedo. Miedo, rabia, indignación. ¿Sí? Pero lastimosamente o afortunadamente, dependiendo el lente con el que se le mire, el fenómeno electoral puede ser cambiante. Es decir, en 2 semanas podemos estar en una situación de coyuntura completamente diferente, que puede llevar que la emocionalidad cambie. Pero hoy, al momento de este programa, las emociones más fuertes son miedo, indignación y rabia. Y claro, todos queremos tener esperanza, pero la emoción fundamental, la primaria, son esas 3. Seguramente si un candidato puede anudar esto con esperanza, tendrá mejor éxito, pero esas 3 son fundamentales. Y despedirnos entonces, un mensaje a los que no votan o a los indecisos. Un mensaje a los que no votan, a los indecisos, creo que es un mensaje único, y es, de esto depende si usted entra a la universidad, de esto depende si usted consigue su primer trabajo, de esto depende incluso si usted se quiere quedar o ir del país, de esto depende, ¿sí? La salud que va a tener usted y que va a tener su papá y su mamá y su abuelo. Y depende si usted va a tener que dejar de estudiar para cuidar a su abuelo o su mamá porque no hay medicamentos. Entonces esto no es un tema de, no me gusta la política, es que solamente pelean, es que todo polariza y es que están en la oposición y es que como, no, el tema es su vida, su familia. Eso creo que es el suficiente motivante para que usted determine por quién votar. Y la última, no hay candidato perfecto, no existe. Sálganse de ese romántico momento de, es que a este le falta, a ella le falta, al otro le falta, y este tiene, pero este lo tal. No hay candidato perfecto. Hay que buscar lo menos malo o el que menos imperfecciones tenga o el que esté más afín a su sistema de creencias. Bueno, Winnie, fuimos por cobre y encontramos oro. Total. Muchísimas gracias, Con Carlos, muchísimo de verdad. gusto. Muchas gracias por acompañarnos. No, bienvenidos, y aquí las puertas bienvenidos abiertas, siempre seguramente, más adelante nos estaremos encontrando
dependiendo de cómo quede la primera vuelta, la segunda vuelta. Vale, bienvenidos a que sigan haciendo este tipo de espacios. Me parece fundamental que esta audiencia que ustedes tienen tan cautiva, tan bacana, tan chévere, que a veces no piensa en la política, sea tocada por este tipo de espacios. De verdad, bienvenidos a este tipo de espacios. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Indecisos y a ustedes muchísimas gracias por acompañarlos. Recuerde, vote, no importa por quién, pero vote.